Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto programa de Radio de Supervivencia. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas, y por prestarnos esta hora en que nos gusta hablar de supervivencia deportiva, de aventura, de kits, de equipo, de un montón de cosas. Una vez más, soy David Martínez y estoy aquí acompañado de Pini. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, otro capítulo más para charlar de lo que nos gusta y aprender un poquito por el camino. Efectivamente, voy a seguir. Me he prometido a mí mismo no decir tanto efectivamente en los podcasts. Veremos cuántas veces lo digo hoy. Lo que vamos a hacer es continuar con una muy buena costumbre que iniciamos en nuestro tercer programa y que era contestar a los comentarios. Lo primero de todo es daros muchísimas gracias por el apoyo que estamos teniendo tanto en las distintas plataformas de podcast como en YouTube. Y en segundo lugar, pues vamos a ver qué nos habéis preguntado, qué nos habéis comentado. Como sabéis, nos encanta escuchar vuestras experiencias, responder aquello que podemos y, por supuesto, pues sentirnos acompañados. Tú tenías un comentario en YouTube, ¿verdad? Sí, señor, y además un comentario muy sensato y que viene bastante a colación con el capítulo anterior, donde estuvimos, no el anterior, sino hace 2 capítulos, donde estuvimos hablando del bueno de Dick Pronick. Y nos comenta Jamadrid Outdoor, nos dice, los que hacemos montaña, y no es necesario pensar únicamente en 8000, sabemos que lo más importante no es hacer cima, lo importante es volver a casa. Cuando alguien es capaz de vivir 30 años inmerso en la naturaleza es porque se hacía acompañar por la prudencia. Pues así es, sobre todo en montaña, lo más importante es saber decir que no. Cuanto más alto, más peligroso y más peliagudo es el tema, mayor importancia cobra la necesidad de echarse para atrás y saber cuándo te la estás jugando o no. Como hemos dicho muchas veces, en supervivencia el cálculo de probabilidades, el cálculo de posibilidades es muy importante, ¿vale? Entonces, en este caso, sobre todo en montaña o en situaciones muy peligrosas, esto es vital, saber cuándo echarse atrás. Permite que le suelte un pequeño spoiler a Jamadrid, y es que entre las historias de supervivencia de las que vamos a hablar aquí en radio, tenemos pensadas algunas de montañismo, escalada, etcétera, donde, pues yo qué sé, quizá estamos viendo la mayor superación o una de las mayores superaciones del hombre en cuanto, como decía, no solo a esos 8000. La montaña, seguramente sea la montaña y el mar, seguramente sean los 2 escenarios que más situaciones de supervivencia a lo largo de la historia a la guerra nos han brindado. La montaña, hay una barbaridad de situaciones, quizá muchas veces precisamente por no saber decir que no. Los montañeros entrenan mucho, arriesgan mucho para llegar a determinadas situaciones y resulta muy difícil cuando estás en el último campo antes de hacer cima o algo así, echarte atrás. Escuchaba esta semana a Edurne Pasaban, que contaba cómo tuvieron que, al volver, después de haber hecho los 14 8000, al volver a intentar hacer cima en el Everest sin oxígeno, 2 de los sherpas la noche anterior se pusieron malos por mal de altura, estaban a 8000 metros, y cuenta cómo decidieron la expedición darse media vuelta, y lo duro que les supuso a nivel mental, porque es abandonar un sueño, etcétera, etcétera, y luego porque mucha gente no entiende la importancia en un momento determinado de decir que hasta aquí, aunque yo creo que puedo, la situación es lo suficientemente peligrosa como para echarme atrás y volver a casa sano y salvo, que es un poco lo que comentaba Jamadrid. Muy bien. Pues como os hemos dicho, hablaremos de montañismo más adelante, pero también tengo un par de comentarios. Estos nos han llegado a través de los podcasts en iVoox, en que nos dicen que nos han conocido a través de Fallo de Sistema.
En efecto, hace unas semanas estuvimos pues en un programa muy interesante con David Marugán, que es un experto radioaficionado, y en que hablábamos del apagón, y no solo del apagón, sino de todas estas cuestiones que bueno, pueden ponernos de repente en una situación límite sin que lo esperemos, y él, por supuesto, daba la perspectiva de la importancia de las comunicaciones y de las emisoras y el papel del radioaficionado, y nosotros hicimos un poquito de divulgación de técnicas de supervivencia básicas, de tener un plan, de cómo defenderse en un entorno urbano si se repite esta situación. Bien, dicho todo esto, otra costumbre que quería retomar era la de contar algún día o contar para empezar todos los días dichos que tuviesen que ver con supervivencia. Hoy he visto uno muy interesante que puede servir no solo para supervivencia, sino para superación, y es que nadie conoce el valor del agua hasta que tiene que cargar con ella. Así que, bueno, dejo esta pequeña perla de sabiduría, que por supuesto no es mía, y vamos a ir rápidamente con un pequeño índice de qué vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Hoy tenemos, dos temas muy interesantes. Adelántanos el primero. El primero es un tema muy básico, muy hablado, muy comentado, pero que es fundamental, y es dormir en la naturaleza. Pasar una noche al raso te cambia la perspectiva. La noche en soledad, que llaman en el servicio militar, antes se hacía, yo creo que se seguirá haciendo, y pasar una noche, ¿qué equipo necesitas? ¿Qué trucos te vienen bien? Y cómo pasar lo mejor posible y dormir y descansar el mayor tiempo posible en la naturaleza. Ya os adelanto que dormir y descansar en la naturaleza no es tan fácil como uno se imagina. Bien, nuestro segundo tema va a ser hablar de Émile Leray, que es pues un aventurero francés y que en un momento de extrema necesidad se quedó con su coche en medio del desierto y fue capaz de utilizar las piezas del coche para construir una moto, ya que el coche se había estropeado, y volver a la civilización. Así es, un tema increíble y controvertido también, y veremos a ver los detalles de todo aquel episodio. Además de todo esto, tendremos, por supuesto, una recomendación y estaremos encantados pues, de escuchar vuestras sugerencias y, como os he dicho, vuestros comentarios en todos los canales. No me voy a enrollar más. Vamos a hablar de pasar una noche en la intemperie. No sé cómo lo has preparado tú, pero yo he hecho una clasificación que dependía de lo que yo haría basado en el tiempo y en los recursos que tuviese. Bueno, fíjate, se da una circunstancia bastante curiosa, y es que los dos hemos pasado muchas noches a la intemperie. Lo que pasa es que yo lo he pasado en un clima bastante más frío y tú en un clima tropical. Entonces, si quieres, podemos ir viendo coincidencias, diferencias y consejos. No sé, ¿cómo lo ves? Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo es explicaros que hablamos de dormir en la naturaleza sin acampar, sin una tienda de campaña. Legalmente, acampar se considera todo aquello que implique realizar un tipo de, ¿cómo decirlo?, utilizar cualquier tipo de herramienta, bien sea una piqueta, bien sea una cuerda, bien sea un palo, bien sea una tienda, ¿vale?, para crear una estructura que te ayude a dormir. Eso se llama acampar, y eso está permitido siempre y cuando se haga desde la puesta de sol hasta la salida del sol, ¿vale? Esto en España. Efectivamente, es una pernocta. Tú puedes montar tu campamento para pasar la noche en cualquier parte de la naturaleza, pero solo podrías pasar, colocar una tienda de campaña y pasar una semana de vacaciones en medio del monte. En cambio, si tú te tiras al suelo, evidentemente no tienes ningún problema a efectos legales. Y para tirarse al suelo
sin palmar de frío, pues necesitas una serie de artículos. Muy bien. Primer detalle interesante que no se hace mucho y que yo sí he visto utilizar a un personaje del que hemos hablado aquí otras veces, cuando hemos hablado de expertos en supervivencia, Survivorman, en que él, bueno, decía, no tengo tiempo para establecer un refugio, lo más básico, lo principal que voy a hacer va a ser, de una manera controlada, quemar el suelo sobre el que voy a dormir. Y de esa manera evito que haya insectos, evito que hubiera, vamos a decir, serpientes, escorpiones, los creepy crawlers ocultos sobre la hierba en la que me voy a tumbar. Y la ceniza también actúa un modo de repelente ante esas criaturas. Es el Stroud, como os decía, y me parece un buen consejo, siempre tomado con pinzas, ya que primero debe ser un área limitada y después el fuego se debe controlar con mucho cuidado. No obstante, en el bosque mediterráneo, en el que normalmente vamos a pasar la noche, basta con limpiar bien el suelo donde vas a dormir, ¿vale? Ten en cuenta que normalmente los bosques de encinas o robles o, en fin, hayas, el suelo no tiene mucha vegetación como tal, tiene mucha hoja seca, tiene mucha rama. Entonces es muy importante limpiar en la zona donde vamos a dormir porque eso también actúa como repelente. Es decir, a los bichos, a los creepy crawlers, no les gustan los entornos limpios, ¿vale? Prefieren ir entre las hojas, prefieren ir entre las ramas, prefieren ir ocultos. De tal manera que simplemente el hecho de dormir en un lecho limpio nos va a hacer evitar sorpresas incómodas por la noche. No obstante, bastaría con cortar una rama y barrer el suelo sobre el que vamos a dormir. Con los propios pies. Basta con apartar un poco la maleza y, a ver, esto como siempre no es infalible. Lo normal es que a lo largo de la noche pues, te tengas que pegar el típico bofetón porque notas que algún bicho te está subiendo o tienes algo dentro del saco porque es completamente normal. Bueno, estás hablando de saco, ¿eh? Yo estaba todavía en un estado más primitivo. Segunda cuestión, aislarte del suelo. Y aquí, bueno, pues tú has hablado de saco. Yo había pensado simplemente en no se quita uno la ropa para dormir a la intemperie. Y además, bueno, pues lo que hacemos es, si tenemos ocasión, colocamos una serie de hojas para aislarnos, para separarnos del suelo, porque va a ser uno de los modos en que perdamos temperatura más deprisa. Y no obstante, metidos en vereda, en una situación complicada, te quiero decir, ten en cuenta que normalmente el que pasa la noche en esas circunstancias viene de una situación traumática o se ha perdido o algo por el estilo. En la práctica va a intentar caminar o va a intentar salir de esa situación el mayor tiempo posible. Entonces, lo más probable es que se enfrente a la situación de asumir que va a tener que dormir en la naturaleza cuando ya queda muy poca luz, cuando está exhausto o algo por el estilo. Si vamos a querer dormir en una situación de supervivencia, vamos a decir, un poco más extrema, como estás planteando tú, ¿vale? Ahí yo siempre optaría por prácticamente la opción del nido, ¿vale? Intenta pensar en cómo duermen los gorilas, ¿no? Pues algo muy parecido. Es decir, como tú dices, cortar todas las ramas que puedas, claro, esto dependiendo del bosque, dependiendo de la situación es más o menos complicado, pero las ramas que puedas a lo loco en el menor tiempo posible, despedirte de dormir cómodamente, porque ahí no vas a poder plantearte un camastro, un jergón ni nada por el estilo, ¿vale? Y hacer un burullo de ramas sobre el que prácticamente sentarte o acurrucarte. O sea, entre otras cosas porque no vas a tener tiempo como para planificarlo bien. Entonces, como te digo, si haces un montón de ramas sobre el que ponerte, pues es lo más lógico y lo que más rápidamente puedes hacer para salir de ese entuerto, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir
progresando en nuestro refugio, porque este programa trata también de que nos preparemos, entonces iremos hablando de, vamos a decir, versiones más elaboradas de este refugio de emergencia para una noche. Pero hay una cosa, culpa mía, que teníamos que haber tocado y aún no hemos hecho, que es la selección del sitio donde vamos a dormir. En primer lugar, siempre que no estemos en medio de una tormenta eléctrica, bajo un árbol, ya que ahí tenemos un techado natural. Sí, efectivamente, esto, una vez más, tenemos que apelar a la circunstancia. Es decir, no va a ser, nunca vamos a tener dos sitios iguales, nunca vamos a tener un suelo óptimo, de tal manera que, bueno, en principio, protegidos del viento si podemos. ¿Cómo? Si hay alguna roca en la que acurrucarnos, si hay algún tronco de árbol hacia el que echarnos. Siempre vamos a intentar examinar y eliminar de la ecuación los peligros, los llamados widowmakers, es decir, si estamos en un bosque de árboles grandes, hay que tener claro que las ramas que se caen, bueno, tú has estado en la selva. Efectivamente, en la selva caen árboles y caen ramas y se cargan a gente. Sí. Y además muchos, o sea, te quiero decir que es algo a tener en cuenta, que no es una tontería que puedas decir, bueno, esto es lo de menos. Entonces sí, una vez que hayamos buscado el mejor sitio a nuestro entender, lo más aislado del viento, teniendo en cuenta que si se pone, depende del clima, evidentemente, si sabemos o está lloviendo o puede ponerse a llover, bueno, pues intentar, aunque te toque dormir más incómodo, no dormir en una zona que se pueda hacer balsa y en la que te vayas a encharcar. Entre otras cosas porque, aparte de no dormir, te va a tocar moverte. Y si ya es miserable preparar un refugio a última hora o lloviendo, si encima te toca... Es peor cambiarlo en medio de la noche. Más detalles pequeños, por supuesto que esté la zona lo más plana posible. Y en segundo lugar, la orientación. Yo trataría de aprovechar el calor del sol lo máximo posible. Depende mucho de dónde estemos, claro, no es lo mismo estar en el desierto que, como decías, en un bosque europeo. Si estás en un bosque europeo, pues tratar de que sea una orientación sur para que le dé el sol la mayor parte del tiempo y esté más seco, más caliente. Y quizá además veas antes salir el sol. Sí, está claro. La noche se te va a hacer muy larga, ¿vale? Porque no vas a dormir y el tiempo va a pasar muy, muy lento. Pero todo lo que puedas arañar a la noche y pillar la primera luz, no obstante, como te digo, casi te merece la pena esto, esperar a la luz del sol de pie y en el último momento acurrucarte donde puedas y luego ya esperar a que pase pronto la noche. Esto, por ejemplo, también conviene pensar que si es una zona de viento o hace frío, esto muchas veces merece la pena hipotecar la llanura del terreno por el hecho de no dormir al fondo de un valle, ¿vale? Es decir, normalmente las zonas más llanas están en los fondos del valle. Merece la pena subir un poco de altura, un poquito de altura y dejar que todo el aire frío vaya al fondo del valle, que es como va. Además se nota mucho. Te quiero decir que es algo que, aunque parezca mentira, si tuvieseis la posibilidad de hacer la prueba y decir, bueno, estoy a media altura, es que no hace falta mucho, estoy a 10, 15 metros de altura sobre el nivel del fondo del valle, o me meto en el fondo del valle, la diferencia de temperatura es muy grande, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería tampoco, hay que tenerlo en cuenta. Y es humedad porque normalmente en el valle es por donde van a correr por los ríos y nos vamos a encontrar en primer lugar con mosquitos y en segundo lugar con que la temperatura es menor. No sé si continuar de ahí y empezar a hablar de esas primeras construcciones que nos podemos hacer en un tiempo récord. Para pasar la noche, yo creo que lo primero sería un muro, un pequeño muro de refracción, si tenemos una hoguera, para que no... Sí, perdona. Ahí lo que pasa es que ya estamos hablando más de un tema de fuego, ¿vale? No sabemos si vamos a tener la posibilidad de hacer fuego o no.
Entonces, yo me refiero más a la hora de dormir, ¿vale? Tenemos la posibilidad de hacernos un refugio, como te digo. Yo las veces que he intentado hacer un refugio me ha llevado un tiempo y un esfuerzo que luego no ha rentado, no ha valido la pena. No se duerme tanto mejor en un refugio hecho con palos o con, ¿sabes? Como para que merezca la pena. Esta es mi experiencia. Evidentemente está muy guay, te haces tu pequeño refugio y si tienes mucho tiempo, la posibilidad de quedarte en un sitio, estás en buena forma física, tienes materiales cercanos, tienes la idea de hacerlo, pues sí que te merece la pena a lo mejor. Pero si no, merece la pena renunciar al refugio y centrarte en el fuego, por ejemplo, de tal manera que te va a dar igual. En este caso, no hablo de construcción de un refugio, el muro viene a ser, por si alguien que nos está escuchando no se lo imagina, no es más que colocar una serie de piedras en un lado del fuego para que hagan un poco de pared donde se refleja el calor. Pero no hablo de un muro en el sentido, vamos a decir, de construcción. Está claro, evidentemente. Pero aún así, aún ese murete, ¿sabes? Yo personalmente lo haría cuando ya tuviese leña de sobra, un fuego muy establecido, en fin, cuando ya hubiese alcanzado un nivel de confort lo suficientemente grande como para dedicarme a ese tipo de cosas. Ten en cuenta que si eres capaz de hacerte fuego, lo tienes, ahí sí que vas a pasar una noche medio decente. No estamos hablando simplemente de la persona que va a hacer su ejercicio, o bien su ejercicio, o el superviviente que se encuentra en que necesita hacer fuego por fricción. Estará también la persona que se pierde y puede llevar un mechero encima. Está claro, en ese caso, esa persona no va a pasar mala noche si tiene leña seca cerca y es capaz de establecer un fuego, ¿vale? Aunque se pase la noche despierto, pero el estar caliente te va a dar una situación de confort enorme, ¿vale? No obstante, el naturalista, el superviviente deportivo que sale a la montaña, que sale al bosque a pasar una noche de vivac, pues eso, o el montañero, ¿vale? Ese sí que va a ir con un equipo básico, formado por las 3 piezas fundamentales para pasar la noche. No es propiamente una situación de supervivencia como tal, puesto que es equipo especializado para esta situación. ¿Hablas de saco, funda, aislante, saco, funda y tienda? No, la tienda no la tengo en cuenta, ¿vale? La tienda no la tengo en cuenta porque pese a que sí que da mucho confort, como te digo, primero, para que una tienda sea ligera y ocupe poco, estás hablando de un aparato muy caro, ¿vale? De un aparato muy especializado y muy técnico. Y después no tiene esa sensación para el naturalista, para el superviviente deportivo de hacerse su vivac, de salir a pasar una noche al raso, de lo que comentábamos de la noche en soledad del ejército, ¿vale? Ahí, en ese caso, normalmente se compone de las 3 piezas que decías, del aislante, del saco y de la funda vivac. Con esas 3 cosas puedes dormir bastante decentemente en casi cualquier circunstancia. El hecho práctico es que los montañeros es lo que llevan y duermen haciendo, o sea, verdaderas virguerías en situaciones muy, muy extremas a temperaturas bajísimas. Sabes que este es un podcast para todo el mundo, no solo para el que es experto en supervivencia. Creo que todo el mundo sabe lo que es un saco de dormir y todo el mundo sabe lo que es el aislante, esta pequeña colchoneta enrollada. Pero creo que la funda vivac es algo que no está tan generalizado. Si quieres, explica un poco lo que es por encima para no obligar a nadie a que tenga que ponerse a buscar, oye, ¿y qué es esta funda de la que hablan? Muy sencillo. La funda vivac es una funda que se pone por encima del saco, es decir, tú te metes en el saco y metes el saco dentro de una funda vivac. Es como un saco de dormir, pero muy finito, impermeable y preferentemente transpirable.
aunque la transpirabilidad de las fundas Vivac está muy en entredicho, ¿vale? Hay muchos modelos y cada vez son mejores por los nuevos materiales. Luego ya lo vemos más en profundidad, si te parece, pero en principio es eso, es la manera de impermeabilizar y proteger tu saco de dormir, ¿vale? Como decías, el primero de los 3 componentes para pasar una buena noche al raso es el aislante. Ya lo hemos comentado, la importancia que tiene el mantenernos lejos de toda la humedad y todo el frío que nos viene del suelo, ¿vale? Dentro de los aislantes, el más típico, como dices tú, es este que es una espuma que viene enrollada. El aislante se lleva usando ya mogollón de años y la verdad es que sale muy bien. ¿Por qué? Es resistente, quiero decir que no es muy difícil acabar con él. Esto pesa muy poco, tiene una capacidad aislante muy buena, pero como inconvenientes habría que decir que ocupa mucho y que es bastante incómodo. Quiero decir que no es un colchón. Por desgracia, se hace duro dormir en él, aunque pues cumple su función muy bien. Después ya han venido la evolución de este aislante con estos nuevos aislantes que en vez de venir enrollados, vienen doblados sobre sí mismos y son estos aislantes de cartón de huevo que llaman, ¿vale? Están hechos de otra manera, de tal manera que tienen unas cámaras de aire que potencian muchísimo la capacidad de aislamiento. Encima, este tipo de aislantes, aunque es más caro, sigue ocupando mucho, aísla mucho mejor, da muchísimo más calor y suele venir con una de las capas metalizadas, ¿vale? De tal manera que refleja todavía mucho el calor que nosotros proyectamos sobre él, de tal manera que cumple muy bien su función. El principal problema, para mi gusto, de este aislante es que ocupa una verdadera barbaridad. Normalmente suele ir fuera de la mochila porque no sabes ni qué hacer con él. ¿Qué aislante escoges si no llevas uno? ¿Qué tiras en el suelo antes de dormir si estás en la naturaleza? Yo las veces que he tenido que hacerlo, o las veces que siempre te aíslas tal, hojas. Es verdad que renuncias a la posibilidad de los bichos, lo que te dé la gana. También hay que tener en cuenta que aquí en España es muy difícil, ya lo hablaremos en futuros capítulos, enfrentarnos a insectos letales y a serpientes venenosas, salvo en determinadas zonas donde las víboras son chungas, pero nosotros tenemos la suerte de vivir en sitios en los que no hay víboras, pero las hojas, a ver, tienen una capacidad de aislamiento bastante limitada. Si tienes la posibilidad de pillar amuja de pino, pues está muy bien. ¿Por qué? Porque si tienes una bolsa, un plástico o tu propia camisa o dependiendo tal, puedes recoger mucha cantidad muy fácilmente. Si hay un pino cerca, ese pino lleva soltando tamuja mucho tiempo. Lo normal será que haya una cantidad ingente de tamuja en la parte baja y puedas transportarlo con relativa facilidad a tu sitio de dormir o escojas dormir bajo ese pino y tengas ese colchoncito de tamuja que aunque te va a pinchar eventualmente... Como digo siempre, para quien no lo sepa, la tamuja son las agujas de pino secas que han caído al... Exacto. Bueno, bien, entonces ya estábamos comentando el tema de los aislantes. El tercer tipo de aislante sería el aislante hinchable. Esto ya es un chollo, ¿vale? Ahora hay colchonetas hinchables. Lo que pasa es que son muy caras, pero la verdad es que son una auténtica maravilla. Ten en cuenta que las hay hasta autohinchables, luego las comentamos, pero vamos, en principio las hinchables tienen tamaños muy pequeños, ¿vale? Tienen pesos reducidísimos, tienen una capacidad aislante, dependiendo de cuál, pero tienen una capacidad aislante bestial, tienen una comodidad enorme y encima tienes algunos modelos con almohada que ya va a hacer que el grado de confort suba a otro nivel. Lo que pasa es que ya me parece voy a llamarlo supervivencia de salón. Glamping. No es la supervivencia de la persona que se encuentra en una situación
inesperada de repente. Es una persona que va al campo y ya cuenta con un equipo Exacto. relativamente cómodo. Sí, no, relativamente cómodo y carísimo, porque te estoy diciendo que estas colchonetas de gama alta pueden costar, no lo sé, pero vamos, 70 a 120 euros sin despeinarse. Y tienen un problema fundamental, y es que las colchonetas hinchables, en el momento que se pinchan, te quedas a cero. No me refiero a cero, es que su capacidad aislante se reduce al máximo. Es decir, no es que la membrana de la que están hechas tenga cierta capacidad, no. Todo su aislamiento se basa en la cámara de aire que forman al hincharse, de tal manera que en el momento en que se pinchan, y por desgracia y en mi experiencia propia y ajena, es bastante frecuente que se pinchen, ¿vale? Y te toque dormir, pues muy mal. No obstante, para evitar este problema, ahora venden unas colchonetas autohinchables que están rellenas de una espuma que al tú abrir la válvula se rellena y alcanza un volumen, vuelves a cerrar la válvula, ese volumen se queda fijo en la colchoneta y eso sí te permite que aunque se llegase a pinchar, no te importa. Una capa de espuma, pero exacto, por otro lado te abulta mucho más. Sería una cosa irrecuperable después. Sí. Una colchoneta pinchada de esas, pues nada, para tirar. Es un híbrido, ¿vale? Entre el aislante clásico de toda la vida de espuma enrollado y la colchoneta hinchable. Digamos que está hecho de otro tipo de espuma que se expande con el aire, etcétera. Y lo guardas sacando el aire de... Muy bien. Quería recordar que en el primer programa ya hablamos de la manta térmica, que es un aislante muy barato, muy ligero, que no ocupa absolutamente nada, cuya principal virtud, desde luego, está en el tejido del que está hecha. Ya habíamos hablado de que es un tejido metálico y que por un lado es dorado, por otro lado es plateado, uno de los lados refleja el calor, lo pondríamos hacia nuestro cuerpo y además es impermeable. Quizá es la opción más cómoda para llevar siempre por si acaso, porque se lleva en un bolsillo, de verdad. Y bueno, pues también nos puede, no voy a decir que nos vaya a hacer cómoda la noche, pero nos puede ayudar a que la pasemos mejor. Sí, por supuesto. O sea, es verdad que en cuanto a confort de colchoncito no nos va a hacer nada, pero la diferencia de tenerlo a no es una barbaridad. Una cosa importante que no mucha gente suele hacer, yo sobre todo lo he visto en montañeros, los montañeros suelen poner los aislantes fuera del saco y fuera de la funda. Es decir, lo ponen sobre el suelo y encima se ponen ellos. En mi experiencia, resulta bastante mejor meter el aislante dentro de la funda Vivac. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil que se mueva, ¿vale? Normalmente si estás en una zona muy llana y no te mueves mucho al dormir o estás muy cansado y vas a dormir muy bien o lo que sea, bueno, puede que no te muevas y lo soluciones, pero si no, vas a acabar tú en un sitio, el aislante en el otro, vas a estar helado porque el aislante va a perder toda la gracia. Entonces, yo siempre recomiendo meter el aislante dentro de la funda Vivac, ¿vale? De tal manera que primero la funda Vivac, que también es su cometido, está contra el suelo, después el aislante, después el saco y después tu cuna. Muy bien. En terreno cálido, yo también exploraría la posibilidad de bien llevar bien fabricarte con cuerdas una hamaca. Porque el refugio elevado es algo de lo que hablaremos cuando hablemos de refugios. Eso sí requiere un trabajo enorme. No es como he adelantado antes, poner una hilera de piedras, sino que construir techado o construir una plataforma elevada pues requieren tiempo y herramientas. Pero llevar una hamaca para colgar tampoco es una mala solución, al menos siempre que haga calor. No sé cómo puede funcionar en un entorno frío. Yo he salido con muchos compañeros que han utilizado la hamaca. La hamaca en clima frío tiene un inconveniente que es el que ya habíamos comentado y es la parte baja. Es decir, hay que dormir sobre un buen aislante
porque si no, el saco no te va a hacer, aunque duermas en el saco, dentro de la hamaca, y se supone que duermes aislado, por la parte baja te quedas tieso, necesitas ponerte una manta o un aislante, pero necesitas cubrirte bien, porque si no te vas a levantar con un pasmo de narices, ¿vale? El viento que entra te destroza, pierdes muchísimo calor por la parte de abajo. Lo que pasa es que ahí tienes una ventaja fundamental, es que te da igual el suelo donde estés, te da igual la inclinación, te da igual la humedad, es decir, tiene unas ventajas enormes. Ocupa muy poco y si llevas cuerda suficiente y tienes un poquito de tiempo, es muy, muy, muy sencillo hacer una hamaca. Al final es simplemente ir haciendo nudos, ir tejiéndola poco a poco, pero no es complicado. No vas a tener que hacer una red de pesca ni nada por el estilo. Si te haces un pequeño bastidor, es cuerda, es decir, prácticamente simplemente teniendo metros de cuerda, es muy sencillo hacerse una hamaca, ¿vale? Es verdad que puedes acabar, que yo lo he visto y lo he sufrido en mis propias carnes, puedes acabar despertándote en el suelo y que la hamaca no haya servido de mucho, pero sí, esto es una opción, pero vamos, de hecho los indígenas si la utilizan es por algo. Cuéntanos cómo dormíais vosotros en la isla, en un entorno tropical. Bueno, te lo puedo adelantar mal. Dormíamos fatal porque es una situación de supervivencia en la que la elección no dependía de una persona, sino que dependía de un grupo. Y muchas veces el grupo pues no está en lo más acertado. Para empezar, el grupo escogió dormir en la playa. Mi consejo es que es mejor dormir en la jungla que dormir en la playa. Por frío, viento y demás, y por los insectos. Aunque uno piense que en la jungla hay mucho insecto, en la playa había unas pequeñas pulgas, vamos a llamar, que llaman chitras, y que te acribillan a picotazos. Y en la playa construir un refugio elevado es muy complicado. Mientras que en la jungla es relativamente sencillo encontrar unos árboles entre los que pues establecer un sistema, vamos a decir, de vigas sencillas y tener el suelo elevado. Lo mismo ocurre, con el mantener el fuego. Yo creo que si se tiene fuego en el campamento, se debe mantener, vamos a decir, dentro o en la entrada del refugio para beneficiarte de cosas. Primero, como el humo que ahuyente a los bichos. En segundo lugar, la temperatura. Y luego la protección sobre un animal que pudiera entrar en tu refugio. Bueno, pues en nuestro caso tampoco se utilizó ese sistema porque era un fuego compartido, un fuego de campamento para distintos supervivientes. Lo que se hizo en la mayoría fue una construcción básica en A, porque sí se encuentran muchos trozos de bambú, no porque sea una planta que crezca allí, sino porque hay muchos barcos que tiran partes de bambú al mar. El bambú, como sabéis, en determinados países se utiliza incluso para construir los andamios. Entonces puedes encontrar trozos grandes de bambú secos, ya cortados, que un barco ha tirado al mar por lo que fuera y han acabado llegando a las playas. Así que bien cortando troncos en la selva, que cansa más, o bien reciclando estas piezas de bambú, uno puede construirse muy fácilmente el tejado en A, un tejado a dos aguas, no demasiado alto, porque en realidad no queremos perder calor ni protección contra la lluvia si eventualmente lloviese. Y lo que sí tenemos es el acceso a la palmera, que tiene una hoja que está muy bien para repeler el agua o bien protegernos del calor en las horas de mayor calor del día. Te puedes poner allí y estás a la sombra y la hoja de palmera funciona muy bien. Hay una cosa que he aprendido durmiendo a la intemperie
en todos los climas, tanto en el tropical como en el europeo, más frío o más cálido según la ocasión. Y es que nadie debería avergonzarse de pasar prácticamente la noche en vela, porque es complicado hacerse a dormir solo en la naturaleza. Y sin embargo, pues coger un sueño, digamos, la hora en que amanece. Cuando empieza a amanecer, ya estás agotado, pero la actividad de los animales se reduce porque por la noche uno espera que haya silencio. En realidad no. Por la noche es cuando la mayor parte de los animales están activos y se oye mucho, y cuando además estás tú solo, pues los sonidos se amplifican muchísimo más. Entonces yo creo que cuando llega el amanecer, en la primera hora del día, es cuando es más fácil conciliar el sueño. Sí, pero bueno, más allá del refugio en forma de A, esto a la hora de ¿sobre qué dormíais? ¿Palmera? ¿El propio bambú? Nosotros, bueno, cada persona se hizo cada grupo de personas se hacía su pequeño refugio. Nosotros teníamos hoja de palmera que, pues llegado un momento, entretejimos. Así que se hace una pequeña esterilla. Esta esterilla no tiene ningún valor, vamos a decir, como colchón, pero sí que te separa de la arena, que como digo, estaba no solo húmeda y más fría, sino además plagada de unos insectos muy molestos. Aparte de todo esto, y es una cosa que también quería comentar, yo dormía completamente vestido y con el chubasquero puesto. Porque el chubasquero era una prenda que me permitía aislarme eso de la humedad por la noche y cubrirme por completo. Yo pues normalmente voy con botas, estaba allí con botas. Es delicado quitarse las botas por la noche, pues sabéis que se puede meter cualquier bicho y no sé qué, luego hay que vigilar por la mañana, pues no sea que vayas a meter el pie y haya un escorpión, que lo sabía. Y en general fueron noches buenas. Yo creo que dormí bien. Cuidé mucho la inclinación, eso es algo que miré mucho cuando se hizo el refugio. Vigilé mucho, pues, protección del viento y como te digo, el aislante respecto al suelo, pues no era demasiado, pero era suficiente. Ya, fíjate, no lo hemos comentado, pero qué importante es la inclinación. Es decir, parece mentira, pero si duermes aunque sea muy poca, imperceptible, pero si duermes con la cabeza más baja que los pies, primero vas a pasar un frío en los pies de 3 pares de narices y segundo te vas a levantar con un dolor de cabeza tremendo. O sea, eso sí que es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Siempre, siempre, siempre la cabeza en alto y los pies más abajo, al menos en mi experiencia, es un game changer. Otra cosa que hago, pero eso yo creo que lo hago también a diario en mi casa con colchón, es ser bastante disciplinado al dormir. Casi siempre me quedo en una postura y además, si no me puedo dormir, sé a la segunda postura a la que voy a pasar, a la tercera postura que voy a pasar y, bueno, pues trato que sea siempre de una misma manera y, claro, crear rutinas pues ayuda también a conciliar el sueño en situaciones en que podías estar, pues eso, escuchando animales o preocupado o lo que fuera. Bueno, ¿te parece, porque ya si no se nos va a alargar mucho el programa, ¿te parece que dejemos aquí el tema de la durmienda, que lo retomemos en próximos capítulos ya cogiendo saco de dormir, cogiendo funda vivac y pasamos a ver el relato, la situación real de supervivencia de hoy? Vamos a hablar de Emil. Vale. Esto es una situación que no ha ocurrido hace tanto tiempo, estamos hablando de 1993 y tiene lugar en el desierto de Marruecos. Tratamos de vislumbrarlo en un mapa en la parte sudoeste de Marruecos, ya relativamente cerca del Océano Atlántico, y hablamos de Emile Lorey, que es un francés que tiene experiencia, que conoce la zona
y que un día pues se propone hacer una excursión por el desierto. Perdona, hay que tener en cuenta que estamos en unas circunstancias no de guerra directa, pero sí que el Frente Polisario estaba, en ese momento justo concreto, había habido un alto el fuego, ¿vale? Pero sí que estamos en una situación de conflicto, vamos a decir, ¿vale? No era una guerra abierta, pero sí que era un conflicto armado. Es importante este detalle porque Emil tiene un Citroën 2 caballos, que no es un coche 4x4, pero bueno, es un coche que le permite ir por los caminos. Hay que tener en cuenta que al 2 caballos se le llamaba el camello de hierro o algo por el estilo. Vaya, que ha habido varios coches que han conquistado África. Uno ha sido el 2 caballos, otro ha sido el Peugeot 505, ¿vale? Y otro ha sido el R4. Son 3 coches muy sencillos, tremendamente fáciles de arreglar, ya lo vamos a ver, y muy fiables y que en situaciones muy chungas, caminos de off-road, de dunas, porque eran normalmente sobre todo el 2 caballos y el 4 latas muy Son ligeros. coches. Entonces, son los coches que conquistaron África. Bueno, pues como os decía, Emil sale de Tantán para explorar y le detienen las autoridades y le dicen que no puede continuar por lo que estabas contando antes, porque es una situación pues prácticamente de guerra y no se puede circular. Y tiene la malísima idea de dar un rodeo alejado de los caminos por el desierto para burlar las autoridades y seguir adelante con la excursión que tenía planteada. Y aquí es donde llega la situación de supervivencia. Cuéntanos. Bueno, pues a diferencia de lo que pueda pensar la gente, este francés toma un desvío, se va de la carretera por un camino y en ese camino va a chocar contra una piedra que no le rompe el cárter, que es lo que debería haber pasado, que suele ser lo normal, que no veas bien la piedra, que calcules más la altura del coche y que te vaya directamente a la tapa del cárter y te lo reviente y se acabó el coche, se acabó todo, el motor, sino que le rompe un brazo de suspensión delantera, ¿vale? Imagínate el leñazo que tuvo que pegar, porque la suspensión de Citroën es legendaria y la de 2 caballos ya es una cosa mítica casi. Entonces yo me imagino que, bueno, ya lo veremos posteriormente, pero vamos, el hecho es que, según cuenta él, se le rompe un brazo de suspensión y queda varado en mitad del desierto, eso sí, en una circunstancia bastante buena, porque aparte de herramientas y materiales, creo que incluso, bueno, luego comentamos un poco la controversia, pero llevaba víveres para casi 10 días, ¿vale? Esto, Él pretendía hacer esta excursión, cuenta con víveres, cuenta con una cámara fotográfica, tiene agua, como dice, para 10 días. Una cosa que no hemos dicho antes y que quizás es relevante es que él es electricista de profesión. Esos conocimientos le van a servir pues para lo que va seguramente a volaros la cabeza a todos, que es conseguir construir con los restos de su coche una moto con la que salir de allí. Pues sí, efectivamente, el tío plantea con lo que le queda de coche, que recordemos que es prácticamente todo el coche, excepto, vamos a decir, un eje, esto plantea hacerse un vehículo para poder salir de ahí. Y llega a la conclusión de que la manera más sencilla de hacerlo es partir el coche a la larga, descapotarlo, es decir, lo desguaza, y utiliza una plataforma, vamos a decir que de 1 metro de ancho por unos 2 metros de largo aproximadamente, ¿vale? En la cual ensambla la amortiguación que le quedaba de la parte delantera, la deja en la rueda delantera, ¿vale? Y la rueda trasera utiliza una rueda trasera. El motor lo mete en mitad de la plataforma y utiliza una especie de manillar, prescinde del volante, que es algo que me llama la atención, y utiliza un manillar. Como curiosidad, el muy curioso
pone la matrícula del coche para evitar problemas burocráticos cuando vuelva a la civilización, porque conocía un poco el percal que hay en los mejanis, y utiliza un sistema de tracción muy, muy, muy ingenioso. ¿Vale? Sí, lo que hace es prescindir de una transmisión como puede tener una moto, no utiliza correa, no utiliza cadena, sino que directamente va del motor a través de una rueda de engranaje en contacto con la rueda trasera. Efectivamente, es como un motor asistido eléctrico de bicicleta, de estos que hay ahora, ¿vale? Pues hace exactamente lo mismo, pero en contacto directo con la rueda. Bueno, el caso es que este tipo tarda 12 días en... Él había calculado que iba a tardar 3 y tarda 12 días en construir esta, vamos a llamarlo, moto. Sí, entonces tarda 12 días, que es una barbaridad. También hay que tener en cuenta que estás en el desierto, frío, calor, sol, lo que te dé la gana. Pero, bueno, en principio, por lo que él cuenta, al desguazar el coche hace un pequeño refugio con la chapa para refugiarse de las inclemencias, etcétera, etcétera, y poder seguir actuando y tal y cual. Y posteriormente, ya enseguida, vuelve a la civilización, porque encima tiene la suerte o mala suerte. En este caso yo creo que es mala suerte, porque estar currándote la moto todo ese tiempo para que te encuentren después tan rápido es un poco faena. Le dices, joder, me lo he currado, por lo menos que me lleve hasta... Él llega a montar en la moto Sí, y es entonces cuando le encuentra una patrulla. Eso es, sale de ahí, le multan porque el permiso de circulación que llevaba no se correspondía con el vehículo que conducía, pero evidentemente salva el pellejo. Posteriormente, este tipo, Emile Leray, quiere recuperar esa moto y pagando una multa de 500 pavos, pues consigue recuperar el vehículo y se lo lleva a su casa tan tranquilo. Ahora bien. Eso es, dicho que era controvertido. Correcto. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que desafían un poquito a la lógica, vamos a decir. Bueno, lo primero, como curiosidad, en el programa de televisión de Cazadores de Mitos, ¿vale? Se hicieron eco de esta situación e intentaron reproducirla, ¿vale? En 2 ocasiones. Pues fíjate. Y encima con un resultado un poco complicado. Vamos a decir que no les salió tal y como esperaban y que llegaron a la conclusión de que no era buena idea. ¿Vale? A ver, de hecho hay dos, como os digo, 2 programas de esto. En el primer programa, ellos, que son 2 ingenieros, tratan de convertir el 2 caballos en una moto siguiendo sus propias normas. No se fijan en cómo ha cortado el chasis Emile Leray, no, en realidad se ponen en la misma situación y dicen cómo lo habríamos hecho nosotros. No lo consiguen. En la segunda ocasión lo que hacen es estudiar las fotografías que quedan del trabajo de Leray y tampoco tienen un gran resultado imitando lo que había hecho el francés. Claro, entonces esto ya levanta un poco la liebre en el sentido de decir, joder, pero vamos a ver, yo por muy electricista que sea, el hecho de estar en mitad del desierto y que te salga medio bien, pero que no se pueda reproducir, ya sabes que en ciencia los resultados tienen que ser reproducibles porque si no, no son válidos. Entonces esta es la primera levantada de suspicacias. Posteriormente, cuando el tío ya efectivamente explica más ampliamente toda la circunstancia, nos damos cuenta que tiene una serie de cosas en el coche que un poco alcance, tiene un equipo de soldadura. Entonces ya dices, hombre, me parece muy bien, puede ser un tío muy precavido y llevar recambios, llevar herramientas para hacer una expedición por el desierto. Pero claro, llevar un equipo de soldadura, habría que ver cómo es el equipo de soldadura, pero bueno, aún así me resulta un poco sospechoso. Y por último, y yo creo que un poco más definitorio de todo esto, es que está a 10, 12 horas de una ciudad. A 10, 12 horas andando de una ciudad. No sé cómo lo ves tú, pero tienes 2 opciones. Si eres una persona que analiza las situaciones, lo que hubiese hecho yo sería haberme quedado 2
3 días en el coche esperando la ayuda, y si no hubiese venido ayuda, hubiese seguido por mis pasos hasta la carretera donde busqué el desvío, donde eventualmente tendría que haber pasado alguien, sobre todo cuando tienes toda esa cantidad de recursos. Que si te parece te haces una carretilla, bueno, pues parece que coges las ruedas y las utilizas para hacerte un carro por el que tirar con el agua. Parece más lógico que montar un tinglado ingenieril donde, en fin, lo que pasa es que en internet esta versión desmontando la versión del Erai no tiene mucho predicamento. En principio se asume, creo que es un poco como que no dejes que la verdad estropee una buena historia. Me da un poco que estamos en ese caso. Yo, después de haber estudiado el caso y después de haber leído un poco todo, tengo serias dudas de la veracidad del bueno del Erai. No sé tú qué opinas. Bueno, hay dos cosas. La primera es que la moto existe, se Sí. encuentra en Midwest Dream Car Collection. Hay un documental de cómo la vuelven a montar e incluso arranca, con lo cual eso es innegable. Y después, el ingenio del Erai también es innegable y me gusta mucho como historia de supervivencia. Ahora bien, si es él quien se somete a esa situación para llevar a cabo esta aventura, Eso. o si las circunstancias le obligan, pues no lo sé, pero de nuevo, como esta versión que tú dices, no voy a dejar que la realidad me estropee esta buena historia, porque si hubiera sido así, si de verdad las circunstancias le hubieran colocado en esta situación, y como tú dices, yo también creo que ha actuado mal, porque si estás a 12 horas de civilización, no estás construyendo una moto hasta agotar tus recursos. Pero bueno, lo importante es que salió bien, tanto la moto como la supervivencia del aventurero, y que, bueno, pues da esa chispa del ingenio de las personas, de lo que hace alguien con conocimientos, con herramientas, por sobrevivir. Y me gusta, la idea me gusta mucho, la verdad. Yo no sería capaz de nada si me quedase con mi coche tirado, pero bueno, pues lo veo y lo pienso y digo, oye, tiene sentido y es un buen aparato. Sí, está claro, hombre, hay que tener en cuenta que este tipo tenía muchos conocimientos, pero piensa, imagínate que es un Vespino o una moto pequeña, que sí que tienes algo de experiencia, aunque sea básica de mecánica, y dices, bueno, pues un motor tan sencillo, un motor intacto, podrías, lo que te digo, intentar hacer una carretilla de cualquier forma, yo qué sé. Yo creo que sí podría. Por O eso sea, te quiero decir, pienso, como dices, bueno, nosotros, quien no nos conozca, hemos montado en motos de campo durante mucho tiempo y eran motos sencillas. Hablamos de cuando no había arranques electrónicos ni estas cosas, pero sabíamos desmontar un carburador, sabíamos desmontar un cilindro y hubiéramos sabido, pues como mínimo, colocar la cadena en lugar de ir al piñón de la rueda, pues a lo mejor, no lo sé, a lo mejor haber utilizado esa moto para construir un molino de agua, pongamos. Conectar la cadena a un molino que fuese sacando un cubo de agua o vete tú a saber el qué. Y, o yo qué sé, o convertirla en el motor de una barca. No son cosas que me resulten tan de ciencia ficción. Creo que las podría hacer con las herramientas y el tiempo adecuado, pero por otro lado, es lo último en que pensaría, como hemos dicho, si solo tengo víveres para 12 días. bueno, pues nada, que cada uno piense lo que más le guste, ¿no? Con respecto a Emil. Sí, nosotros no tenemos elementos de juicio y por tanto solo podemos dar nuestra opinión, pero no vamos a juzgar, pero sí nos vamos a quedar con la parte de espíritu de superación y de ingeniería que tiene esta historia y que además está relacionada con la recomendación que has traído para hoy. Pues sí, señor, más que recomendación son recomendaciones, porque son 2 películas, que es la misma película, pero el original y un remake, y que vienen a ser exactamente lo mismo,
muy parecido que la historia de Miller. Estamos hablando de El vuelo del Fénix, ¿vale? Una película, creo que la original es del año 60 y la original, que es de James Stewart, ¿vale? Está bien también. Quiero decir, bueno, para el que no lo sepa, desgranamos un poquito. Se trata de una expedición de aviones. La original creo que caen en Siberia y en la moderna caen en Mongolia. Y se estropea el avión, tiene un accidente, sobreviven muchos y lo que tratan de hacer es reconstruir el avión y hacer una especie, bueno, en realidad lo llaman el Fénix, que es como este ave renacida de sus cenizas, y es una aeronave muy simple con la cual salen deshaciendo. Un avión básico con las piezas original. La película original yo creo que trata un poquito más el tema de la psicología, ¿vale? Explora a los personajes de una manera diferente. Y la nueva no está mal, es entretenidilla. Bueno, es una peli de aventuras. No sabría si es una película de supervivencia, pero yo creo que todo el que nos escucha, cuando ve una película de este estilo, se plantea, ¿qué haría yo en esa situación? Uh-huh. Y eso es algo que se disfruta mucho y es una manera distinta de ver cine y bueno, en el vuelo del Fénix se puede hacer desde luego hasta hartarte. Sí, además en la nueva película incorporan amigos, que le da un poco ese rollo, ese toque de acción, mientras que en la primera no lo tiene, es más lenta, mucho más lenta, pero bueno, quizá la pega que yo les pondría es precisamente eso. Estamos hablando de que, claro, sería muy complicado que llegase al público en general esa sensación de construirte un avión y cómo van haciéndolo y las piezas. Estamos hablando de un tema muy complicado, pero bueno, creo que está muy bien y sobre todo muy a colación con el tema de Mirai. No, estaba seguro de que cualquiera que disfrutase como yo de los montajes del equipo A de MA llevando una viga y Murdoch soldando y que al final pues se construyesen una furgoneta acorazada, pues esto les va a volar la cabeza. Muy bien, pues yo creo que con esta recomendación cerramos el programa de hoy. Es interesante, es una peli entretenida. No os vamos a decir que es una película buena porque este no es un podcast de cine, pero bueno, pasaréis un buen rato. Pues sí, así es. Muchas gracias por estar ahí una vez más, Pini. Ha sido un placer hablar contigo, aprender tanto y ver que has dormido tan mal tantas veces, porque la mayor parte de los ejemplos tuyos los habías sufrido en tus propias carnes. Así que hasta dentro de una semana y a nuestra siguiente entrega de Radio de Supervivencia. Pues muy bien, muchas gracias también a ti por este rato y ya sabéis, nos vemos en los bosques. Nos vemos en los bosques.